Dios les bendiga, hermanos, paz y bendiciones, shalom, que unos que estén nuevamente por acá. Vamos a hablar un poco sobre la sexualidad, pero desde un enfoque diferente a como lo escuchamos generalmente en las tradiciones cristianas y demás. Quería hacer al principio un breve resumen de la historia, de cómo se concibió la sexualidad al principio, y vamos a ver cómo después con el tiempo se fue cambiando un poco el concepto original que Dios había trazado para la humanidad. Bueno, qué mejor que empezar con el principio, con Bereshit. Tenemos que en el principio, en Génesis 1:27, dice Dios crea al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Acá quiero hacer un paréntesis y hacer una par de aclaraciones, porque hay algunas traducciones que dice lo hizo varón y varona. Varón y varona, varona no es una palabra que aparezca en nuestro diccionario. ¿Por qué ponen varona? Precisamente porque en el hebreo varón es ish y mujer isha. Entonces quizás de ahí el juego de palabras, por eso la importancia de conocer el hebreo para entender estas cosas que en el español se pierden el simbolismo. Entonces, si vemos que el primer mandamiento que Dios dio fue que sean fructíferos, sean fecundos y multiplíquense, entonces en Adán originalmente estaba toda la humanidad, ¿sí? Todo lo que iba a ser la humanidad. No viene al tema, pero hablando de Adán y toda la humanidad dentro de Adán, en el mundo hebreo del cual venía Jesús, está lo que se llama el Adán Rishon, el primer Adán. Vamos a ver muchísimo más adelante que Pablo habla de que somos un cuerpo en el Mesías y dice el primer Adán y el segundo Adán. Ese es un tema para otro video que es muy interesante, pero es interesante conocer este concepto de que el primer hombre, Adán, en él estaba toda la humanidad. Y si decimos que en Adán estaba toda la humanidad, entonces la sexualidad obviamente es un regalo para toda la humanidad, no es de algún sector en exclusividad. Eh, el primer mandamiento que Dios da, que sean fecundos y multipliquen, estaba obviamente implícito disfrutar y las relaciones sexuales. Entonces, de esto también podemos inferir que la sexualidad Dios la hizo para que la disfrutemos y que disfrutemos todo en la creación. Dice la Biblia así, que así como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, también la sexualidad es un regalo para la humanidad, para que disfrutemos de todo lo que hizo Dios. Cuando Dios hizo el Edén, el huerto, todos los frutos, era para que el hombre disfrutase de todo, para que el hombre disfrutase toda la plenitud de la creación. Esto es importante aclararlo para que entendamos cuál es la génesis, el concepto, ¿sí? De que en el mandamiento de esto de sean fructíferos, de sean fecundos y multiplíquense, no había nada de malo. Bien, entonces, como les decía hace un ratito, en hebreo hombre es ish, en mujer isha. Si se fijan, acá tenemos que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. La palabra hombre, tenemos a la izquierda tenemos la alef, la yod y la shin de hombre. Y mujer, de derecha a izquierda, es la hei, la shin y la alef. Vemos que esto es algo interesante porque ahí se entiende un poco mejor cuando dice la Biblia que del hombre tomó y salió la mujer, ish e isha, ¿sí? Si agarramos las dos letras que están en común, tanto ish como isha, es decir, hombre y mujer, tienen dos letras en común, que es la alef y la shin, esta que está marcada en azul, la alef y la shin. Si juntamos la alef y la shin, se conforma la palabra fuego. Es decir, que si unimos, que el hombre y la mujer cuando se unen es fuego. Y si unimos las dos letras que diferencian al hombre y a la mujer, tenemos la letra yod y la hei. Y el resultado de unir la letra yod y la hei es el nombre de Dios, es decir, que en el medio de una relación matrimonial está Dios en medio. Hay un... en el Talmud dice que si un esposo y una esposa son dignos, la divina presencia habita entre ellos dos, si no, el fuego los consume. Bien, vamos a ir avanzando un poquitito.
La sexualidad a través del tiempo. Acá voy a hacer un breve resumen de cómo fue cambiando, por así decirlo, el concepto de sexualidad original, esto que vimos que era una sexualidad pura. Vamos a ver cómo con el tiempo fue cambiando la concepción. Y voy a hacer un resumen muy cortito sobre la historia para no quedarme en eso. Ustedes luego, si quieren, después pueden ampliar y buscar por su cuenta información de esto que voy a decir muy brevemente, para después ir a lo que fuimos acá citados, que es para hablar un poco de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué cosa es dentro del marco de la Torah y demás. Voy a hacer un breve resumen, ya que teológicamente se nos parecería ser como que se nos enseñó que la moralidad, lo moral en cuanto a lo sexual fue siempre así, y no, lo que ahora sabemos es algo que aprendimos, pero parece ser que hubo tres etapas en cómo se concebía la sexualidad, ¿sí? Una es la etapa preexilio, ¿sí? La etapa de las cavernas, ¿no? Otra etapa y la moralidad es diferente a cuando en la época del exilio, y diferente va a ser la época post-exilio. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Dios nunca estuvo en el mismo lugar y siempre estuvo rodeado por diferentes pueblos. Pasa que la arqueología ha descubierto cuadros, arcillas, cosas pictográficas de culturas que estuvieron habitando al lado de lo que sería cuando estuvo el pueblo de Dios. Entonces siempre tiende a influir las costumbres de los pueblos al pueblo de Dios. Y entonces vamos a ver cómo pasó por diferentes etapas. Esto, como les decía, voy a hacer un resumen así muy breve de la historia, ustedes lo pueden profundizar por su cuenta y después avanzar. Bueno, la primera etapa en el sexo en la época de las cavernas. La sexualidad pre-exil es muy similar a los pueblos cananeos. Estos son diferentes cuadros o diferentes esculturas que se han encontrado en pueblos en una etapa primitiva, ¿sí? En épocas de Abraham, en épocas muy antiguas, que habitaban con pueblos parecidos a los cananeos. Hay evidencias arqueológicas que acá yo estoy definiendo cómo concebían la sexualidad, no estoy poniendo una connotación que era bueno, que es malo, sino lo que quiero mostrar acá es que antes la sexualidad se la concebía como algo sagrado, como algo bueno, que estaba vinculado con los dioses, no se la ponían como que era algo malo, ¿sí? Entonces quiero dejar en claro esto para hacer aclaración cómo se manejaban los pueblos estos que estaban alrededor del pueblo de Dios y cómo pudo esto haber influido en su cultura. En el mundo antiguo no solamente se representaban diferentes posiciones en esculturas, en cosas que se han encontrado, sino que se le daba también mucho valor al hombre, al falo masculino. ¿Sí? Baal se decía que fertilizaba la tierra a través de la lluvia, y Ashera, que se la conoce como la madre tierra, permitía ser germinada. Entonces el pensamiento de los hombres antiguos pensaban que los dioses también practicaban sexo, ¿sí? O sea, como que ellos concebían la sexualidad como algo muy sagrado y los hacían de alguna forma en su reconstrucción de cómo ellos pensaban en sus dioses, que eran parte, y ellos pensaban que también sus dioses tenían participación. Esto tenganlo en claro porque muchísimo tiempo más adelante vamos a ver algunas cosas de estas por ejemplo, no sé si ustedes conocen que los mormones, ellos piensan, según su teología, que Dios está en un planeta, que tiene varias esposas y así crean dioses. Bueno, hay cosas que por ahí quedan, ¿no?, en la cultura de estas cosas. Bueno, acá después venimos en la época del exilio, cuando ya fueron cautivos en Babilonia, van a tener trato con los pueblos babilonios. El periodo de Arquímedes se llama el Estado imperial. Se han encontrado diferentes esculturas de cómo concebían los dioses. Después es bueno saber cómo interpretaba la sexualidad el pueblo egipcio, toda la participación y la importancia que le daban ellos a lo que es el sexo en cuanto a... Hay veces que por ahí esto no quiero profundizar esto para ir al mismo tema, pero si ustedes quieren investigarlo, es interesante. ¿Por qué? Porque ellos concebían el sexo como algo muy sacro, por así decirlo. Entonces quizás cuando uno lee la historia de José, que estaba con Potífera, con la esposa del faraón, que se quería acostar con José, a veces uno en el cristianismo como que la satanizaba. No estoy diciendo que estaba bien lo que hacía ella, pero quizás uno lo ve como la hija del diablo, por decirlo de alguna forma, y quizás era ella una costumbre de que quiera tener relaciones porque era una práctica ritual que se hacían con los dioses, y quizás o sea, obviamente que estaba mal, pero no al punto de que quizás la tildamos, sino que para ella era algo natural. ¿Sí? Estos son algunos papiros que se encontraron en Turín,
en el 1500, bueno, que habla de todo cómo fue, si ustedes se ponen a fijar cómo construían ellos la sexualidad y los dioses, cómo crearon las cosas, cómo se crearon sus deidades, van a ver que es muy similar al relato de Génesis. Entonces, a lo que voy, que lo que quiero decir con esto es que la sexualidad está muy vinculada a lo sacro, a lo sagrado, a lo santo. No había una concepción de sexualidad mala, de que había algo malo. Entonces, bueno, acá habla de todo lo que es la creación de los dioses, lo que le decía yo. Todo esto son evidencias arqueológicas que ustedes las pueden investigar y van a ver cómo ellos concebían la sexualidad. Perfecto, bueno, esto ustedes lo pueden investigar, como les digo, para que vean que después con el tiempo va avanzando y entramos a la época del post-exilio. ¿Sí? Acá, bueno, acá es cuando ya entran las filosofías. En la época de sexualidad post-exilio es muy similar a los pueblos grecorromanos. ¿Sí? Son las influencias alejandrinas en todo Medio Oriente. Acá, bueno, acá ya estamos, acá empieza a cambiar la concepción de la sexualidad. Acá aparecen filósofos como Epicurio, que él defiende el hedonismo, que sostiene que el fin de la vida humana es el placer. O sea, ya hablando con el lenguaje actual que se entiende, la cambió con amigos con derechos, ¿no? Dice también que decía que el que quiere tener un compromiso es alguien tonto, ¿bien? Hay algunas cosas que tenemos que mencionar acá, que en el siglo I y II de nuestra era no existían todavía lo que son los monjes ni célibes. De hecho, en la iglesia bizantina, que aún sigue en pie y que está desde la época del siglo I, no existió el celibato. Entonces vemos que esto es una rama, el celibato es esto de que concibe la sexualidad como mala. Pero ¿cómo llegamos a esta concepción de que la sexualidad es mala? Los padres de la iglesia, todos los padres de la iglesia, si bien se convertían al cristianismo, pero se convertían de una religión politeísta, que venían de filosofías griegas y demás. Entonces acá aparece uno de los padres de la iglesia, que es Agustín de Hipona, en el año 454-430, añade el concepto de pecado original, que el cuerpo es malo y la espiritualidad es buena. Decía también que el pecado no fue tanto por eso, esto es la teoría que el padre de la iglesia expone, ¿no? Que el pecado de Adán y Eva no fue tanto la desobediencia, sino la introducción de la lujuria en el coito, ¿sí? De Adán y Eva. Decía que el primer acto sexual dejaba una mancha negra en el feto y que era la marca del pecado original. De esta mancha se transmitió a todos los descendientes porque todos los fetos son concebidos mediante el coito, la relación sexual. Entonces lo que está diciendo acá esta persona, fíjese cómo la sexualidad de ser algo virtuoso pasa a ser algo no virtuoso y se separa lo que es el cuerpo y el cuerpo de lo espiritual, ¿bien? Entonces, lo que dice acá Agustín Hipona es que el deseo sexual es el fruto del pecado original. Y acá tenemos la teoría del pecado original, ¿no? Cómo los valores se fueron tergiversando, ¿bien? Entonces, tenemos que en el pensamiento griego se empieza a ver el no deseo sexual como una virtud. Y acá empieza todo lo que es, bueno, como todos conocerán, todo lo que son los sacerdotes, bueno, los monjes, los templos, bueno, y acá vamos a ver una serie, más allá de que otra de las causas por las que nacen los sacerdotes es porque no querían que tuviesen descendencias a la Roma imperial y no querían dejarle las propiedades a los hijos de los sacerdotes y de ahí sale todo el celibato, entre otras cosas, acompañado por estas doctrinas del gnosticismo. ¿Sí? Tenemos ahora entonces que el pensamiento gnóstico de los padres de la iglesia, que dice que ahora el cuerpo es malo y el hombre interno es bueno, haciendo esta separación. Vieron que al principio vimos que eran uno, ahora también ven cómo separan cuerpo de alma, uno es bueno y uno es malo. Ese pensamiento se transmite los sacerdotes cuando conquistan las Américas y eso va a ser el pensamiento gnóstico que va a transmitir después cuando conquistan acá también las Américas y demás. Esto era un breve resumen que les quería hacer de cómo se fue mutando la concepción de sexualidad. Entonces el sexo empieza a verse como algo despreciable y aborrecible. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? Sí, Emanuel, se escucha muy bien. No sé si me escuches. De 10, excelente. Entonces seguimos. Este era un pequeño resumen para que vean cómo el sexo fue mutando de cuál era la idea original hasta terminar, bueno,
O sea, fíjese como al principio la sexualidad era concebido como, más allá de que adoraron otras deidades, pero era concebido como algo santo, y después se llevó hasta la depravación después de cuando ya en el post-exilio, una moral de que ya entramos en lo que son las orgías romanas y ya un descontrol y ya hay una mezcla de diferentes cosas. Bueno, vamos a avanzar entonces a lo que a lo que nos cita, ¿sí? Volvamos a la Torá. ¿Qué pistas dejó Yahvé sobre las relaciones maritales? Vamos a empezar con un versículo. eh, Dicen los rabinos, parte de esto lo saqué de un PDF que subió el hermano Lisandro al grupo, si quieren pueden verlo. Esto que voy a decir acá es un pequeño resumen que saqué de ahí. Dicen los rabinos, al casarse el hombre adquiere tres obligaciones hacia la mujer: mantenerla, vestirla y darle placer sexual. En el caso de no hacerlo, estaría fallando con Dios y con su esposa, porque es un mandamiento que le añade Dios al hombre. Este es un agregado que yo puse acá, o sea, si el hombre tiene el deber de darle sustento, de vestirla y darle placer sexual para con Dios, entonces, como ese mandamiento no se le dio a la esposa, y si la esposa no cumple con el esposo, estaría en falta con el hombre, pero no con Dios. Esta es una deducción mía. Después, si quieren, al final del video podemos debatir eso. Entonces, este mandamiento que se agrega al hombre, los rabinos lo toman de Éxodo 21. En Éxodo 21 habla de las leyes de los siervos y esclavos. Versículo 9 dice, y si la destina para su hijo, es decir, si un amo tomase una sierva y después esa sierva la destina para su hijo, dice, hará con ella según el decreto de las hijas. Es decir, que si toman a una esclava que como concubina, tienen que tratarla igual como las demás personas que no eran esclavas, sino que eran miembros de la comunidad. Pero si toma otra para sí, es decir, si tiene la esclava y toma una esposa legítima, agrega la escritura, versículo 10, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Bueno, acá hice una aclaración que esclavitud en la antigüedad no es como la concebimos nosotros en esta parte del occidente que vimos nosotros, del oriente, sino que la esclavitud es un refugio voluntario temporal para personas que de otra manera sufrirían una gran pobreza. Por ejemplo, un padre de familia podía vender a una hija como sierva a un hogar con la intención de que ella no, o sea, se casara de aquella familia y no pasase por pobreza extrema y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a la esclavitud es diferente como se concibe en la Biblia, como lo interpretamos nosotros. Bueno, entonces, mitos en el cristianismo. Yo acá puse dos, después si ustedes quieren, al final del video me pueden agregar algunos mitos que ustedes se acuerden o conozcan o hayan aprendido o les parezca en sus congregaciones. El primer mito cristiano que yo encontré es la mujer se salvará engendrando hijos. Esto es un pasaje que está en el Nuevo Testamento. Entonces, vimos que el sexo en su diseño original es digno, es una virtud, es bueno, santo, y se hizo para que se disfruten plenamente. Incluso es una forma de alabanza a Dios. Pero, entonces, solamente se hizo para procrear y la planificación familiar donde queda. Yo he conocido algunas congregaciones donde hay personas que viven en una situación de carencia y tienen muchos hijos y no tienen una planificación familiar y quizás por este pasaje me han interpretado de que la mujer se salvará engendrando hijos. Pasa también del otro lado, pasa también en el mundo del judaísmo, también a veces al estar muy apegados a este mandamiento de no, el mandamiento es tener hijos, pero si no le puedo dar una vida digna al hijo, bueno, tendría que ver si con tal de cumplir el mandamiento puedo seguir teniendo hijos y después no los puedo mantener, no los puedo sostener y vivir en un estado de indigencia. Entonces, yo pienso que ahí en ese sentido no, sería válido la planificación familiar. Esto que les comentaba está en 1 de Timoteo 2:13, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor, en santificación y modestia. Este es un pasaje mal usado que el creyente lo usa para que tenga hijos y se salve. ¿Alguien quiere decir algo?
respecto a esto? Bien, bueno, el sentido original en realidad de este pasaje es que la mujer se refiere como la luz de la casa. En la antigüedad la mujer tenía un rol muy importante, era el marido iba a estudiar la palabra y la mujer se quedaba en la casa enseñando la palabra, ¿sí? O iba a trabajar, pero la mujer era la encargada de darle, de darle la Torah, la enseñanza a la gente, ¿sí? Se refiere a la mujer como luz de la casa que le enseña a los hijos la Torah para que no transgredan el mandamiento. Como diría Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque hermosa diadema serán a tu cabeza y collar en tu garganta. Bien, otro mito que yo encontré es cuando dicen que Dios condena verter semen en tierra o masturbarse. Eso es muy común en las iglesias que se los dicen como modo disuasorio a los jóvenes para que no les provoquen y que después no vayan a buscar afuera otras cosas, pero será ese el sentido original, por lo cual dice que la Biblia, que Dios se desagradó de Onán. Vamos a leerlo, esto está en Génesis 38, lo leo. Dice, Judá tiene dos hijos, Onán y Sela. Estaba en vigencia la ley del levirato. La ley del levirato, todo lo conoce, que cuando moría un hermano y no dejaba descendencia, el hermano tenía que cumplir el rol del hermano que falleció y darle descendencia para que haya linaje. Dice el versículo 6, 38:6, Judá consiguió una esposa para él, su primogénito, llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, desagradó a Yahvé y Yahvé le quitó la vida. Acá no dice por qué le desagradó. Entonces, Judá le dijo a Onán, su segundo hijo, únete a la esposa de tu hermano y cumple tu deber con ella como cuñado y dale linaje a tu hermano, el Levirat. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no sería como suya, derramaba siempre en tierra cuando se unía a su esposa, para no darle linaje a su hermano. Lo que hizo desagradó a Yahvé y le quitó la vida también. Vemos entonces que la causa por la que Dios le quitó la vida es porque no le dio linaje a su hermano. Acá lo marqué en rojo. Él lo hacía para no darle linaje a su hermano. No estoy diciendo acá la cuestión acá no está de si está bien o no masturbarse. La cuestión está acá es por qué Dios le quitó la vida. Entonces yo me hago esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Onán se hubiera llegado a su esposa, Tamar, le hubiese quedado embarazada y en el transcurso de quedar embarazada vimos que no es nada malo en el transcurso del embarazo tener intimidad, no es nada malo? ¿Qué hubiese pasado si en esa intimidad vertía en tierra? ¿Dios lo hubiese sacado de la tierra como lo hizo o no? Es una pregunta, ¿no? Para que vean a veces cómo se malinterpretan los pasajes o a conveniencia se malinterpretan. Después, si ustedes quieren y si conocen algunos otros mitos, me lo pueden dejar en los comentarios y los podemos exponer. Son algunos de los más populares que encontré. Bien, entonces, ¿qué nos dice la Torá sobre la intimidad del matrimonio? Proverbios 5, 18, 20, para que volvamos un poco al original, cuál fue si era algo sucio, algo malo o no. Proverbios 5, 18, 20 dice, así que sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer con la que te casaste de joven, hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. Porque, hijo mío, ¿por qué, hijo mío, dejarte seducir por la mujer del otro? ¿Por qué abrazar un seno extraño? Bueno, acá voy a pasar a otra sección. Vamos a ir al libro más erótico de la Biblia, más sensual de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. Pero antes de pasar a este libro, quiero mostrarles el lenguaje de los rabinos para que vean cómo se usa este lenguaje en Cantar de los Cantares. Es un lenguaje sutil, para que no parezca chabacano, para que no parezca burdo, para que no parezca vulgar. Entonces se usa un lenguaje suave, simbólico, metafórico, para dar a entender situaciones un poquito que se dan en un contexto de intimidad de marido y mujer. Bien, acá les voy a poner el ejemplo de un comentario rabínico y les muestro
no les digo que estoy de acuerdo con el comentario este, simplemente que se los pongo como ejemplo para que vean cómo es el lenguaje rabínico y después pasamos al libro del Cantar de los Cantares. Bien, un comentario, esto aparece en una sección del Talmud, dice lo siguiente: una vez una mujer se presentó ante el rabino y le dijo: Rabí, puse una mesa delante de mi marido, pero él la volcó. El rabino le respondió: hija mía, la Torá te lo ha permitido. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Seguramente que acá no entendieron nada. Vamos a ver qué significa cada cosa para que entiendan a lo que me refiero. No les parezca esto extraño, porque Jesús también usaba este mensaje de parábolas y alegoría para enseñar otro tipo de verdades, diferente a esta, pero otro tipo de verdades más profundas enseñaba Jesús en este lenguaje alegórico. Bien, entonces esto significa lo siguiente: una mujer se presentó ante el rabino y le dijo: Rabí, puse una mesa delante de mi marido, es decir, me dispuse a hacer el amor con él, pero él la volcó, es decir, quería tener relaciones sexuales anales. El rabino le respondió: hija mía, la Torá te lo ha permitido, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Esto está en el Tratado Talmud de Babilonia. A ver, en estos temas hay mucha controversia, hay diferentes posturas tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Simplemente les estaba poniendo esto para que vean un poco cómo es el lenguaje este simbólico. Vamos a pasar entonces al libro este que les digo yo, Cantar de los Cantares. Yo voy a leer los versículos y ustedes entiendan lo que les parece que quieran entender, ¿sí? Usando este simbolismo de cómo las cosas se asemejan a otras cosas, ¿bien? El libro Cantar de los Cantares. Ok, quedan 10 minutos. La mayoría de los sectores religiosos consideran a Salomón como el autor del libro. Un pequeño sector cree que no, pero eso es tema para otro encuentro. Lo cierto es que durante el desarrollo del canon hebreo del siglo II hubo dos libros que casi quedan afuera del canon. Es el libro de Esther y el libro de Cantar de los Cantares. El libro de Esther casi queda afuera porque es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios. Y el de los Cantar de los Cantares por el alto contenido erótico que tiene la obra, que no encaja en ningún estilo literario de ningún otro libro de la Biblia. Quiero hacer un paréntesis: este video está enfocado a gente que está casada, ¿bien? Si no estás casado o sos joven, archiva el video y verlo en otro momento. Bien. Entonces, en hebreo, Shir Hashirim se dice, el libro como el libro más sublime. Así como la Biblia dice que Dios es el santo de los santos, este vendría a ser como el libro de los libros, el cantar de todos los cantares. Lo cierto es que, si lo escribió Salomón, este es un comentario que yo, ¿sí? Si lo escribió Salomón, no estaba aún la división del reino y su posterior exilio cuando lo escribió, por lo que no hablaría originalmente sobre Yahweh y el amor a su pueblo Israel infiel, ni mucho menos a Cristo y a su iglesia. Ambas interpretaciones son anacrónicas. No digo de ninguna manera que no signifique eso también, ¿sí? No digo que también se le pueda dar ese tipo de significado, pero lo que vamos a ver acá vamos a ver el significado primario por el que fue escrito, ¿sí? El escrito fue hecho por una pareja apasionada y su vida conyugal a pleno. Después que cada uno, si quiere darle la interpretación en el sentido del dogma que uno aprendió, está en libertad. Pero vamos a verlo en el sentido literal, metafórico en el cual fue escrito. Yo voy a leer los pasajes, ¿sí? Después voy a hacer una conclusión. Bien, escrito. Vamos a Cantar de los Cantares. Cantares 2, 16, 17. Dice: mi amado es mío y yo soy suya. Él me apacienta entre los lirios. Fíjense la forma que tienen los lirios, ¿sí? Hasta que raye el alba y huyan las sombras. Vuelve, oh amado mío, sé semejante al venado o al cervatillo sobre los montes de las fragancias. Cantares 5, 2. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto y oía a mi amado que tocaba la puerta y me llamaba. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena del rocío y mis cabellos están mojados con las gotas de la noche. Y continúa así: ya que me había desvestido, ¿cómo voy a volver a vestirme? Había lavado mis pies, ¿cómo iba a volverlos a ensuciar? Mi amado metió su mano por el agujero de la puerta y mi corazón se conmovió a causa de él. Entonces me levanté para abrirle a mi amado y mis manos gotearon perfume de mirra, y mis dedos gotearon mirra sobre las menafillas del cerrojo. Cantares 7.
Y acá quiero leer esto y van a ver cómo tiene un poco relación con lo que decía al principio de cómo las culturas a veces influenciaron a la sexualidad del pueblo de Dios. Cantares 7, 11, 13 dice, ven, oh amado mío, vayamos al campo, alojémonos en las aldeas, las mandrágoras ya desprenden su fragancia y a nuestras puertas hay toda clase de frutas selectas, tantas frescas como secas, que se guardaron para ti, oh amado mío. Las mandrágoras eran una planta afrodisíaca, hasta el día de hoy la es, de los pueblos que estaban asociados a la fertilidad y al sexo. Acá hay un episodio muy interesante. Génesis 34, 34 se dice, una vez el tiempo de la cosecha del trigo, Rubén encontró unas mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre Lea. Raquel le dijo a Lea, por favor, dame alguna de las mandrágoras de tu hijo, porque no era fértil, Raquel. Entonces ella le dijo, no te bastó con quitarme a mi esposo, sino que también quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Raquel le dijo, te prometo que él dormirá contigo esta noche y a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvió del campo de la noche, Lea salió a recibirlo y dijo, vas a dormir conmigo. Lo interesante esto es que si ustedes leen el versículo, después Dios le concede un hijo a Raquel, pero Raquel pensaba que también las mandrágoras habían tenido parte. Bueno, eso para que lo investiguen ustedes. Cantares 8, 2 y 3 dice, yo te llevaría y te metería en la casa de mi madre. Tú me enseñarías y yo te haría beber el vino aromático y el jugo de las granadas. Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su derecho me abraza. Bueno, y hay otros pasajes más, ¿no? Cantares 2.3, Cantares 4.16, después los pueden leer en sus casas. Podemos inferir entonces que todo lo que se practica en común acuerdo en una pareja es válido, siempre y cuando estén los dos de acuerdo. Entonces, y en Shabbat, bueno, quizás hay cristianos que no van a entender la pregunta, la gente que está en raíces dirá, y en Shabbat, bueno, hay una postura de vida, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, lo podemos debatir después. Yo pienso que si el Shabbat es un deleite, podríamos decir que estaría dentro del marco de lo que es el Shabbat. Después, si quieren, esto lo podemos discutir. Bueno, ya finalizando, para cerrar un poco todo esto que estuvimos viendo, vamos a llegar a esta conclusión, hermanos. La conclusión es la siguiente. Dios es santo, puro, y en ese estado Dios creó a la corona. Dios creó todo, y la corona de su creación fue el hombre. Puso su nivel más alto en la cabeza. ¿Sí? Acá vemos la foto, ¿sí? Puso su nivel más alto en la cabeza. Luego, en el centro, el corazón, para que las emociones no estén por encima de la razón. Y más abajo puso los genitales, para que no estén sobre el corazón ni la razón. Todo en un perfecto orden. Dios lo puso así. Si no estuviera todo, si todo estaría en el mismo nivel, seríamos como los animales, que no diferencian una cosa de la otra. Bueno, abran sus micrófonos. ¿Quieren opinar? ¿Comentar? Shalom, hermano, ¿cómo estás? Ya lo han amado. Nada, muy, muy interesante lo que planteaste hoy, que efectivamente sí sería un debate, dialogar, si en Shabbat es lícito o no es lícito el tema de las relaciones sexuales, pero este, creo que es un tema un poquito más extenso, es un apartado también creo que de estas premisas que tú traes el día de hoy, entonces, considero que sería un tema bueno para tocar en otro momento. No pude estar al pendiente de todo lo que estaba diciendo, pero porque llegué casi al final, pero creo que pude revisar al menos el último punto, ¿no? Que ese me llamó mucho la atención. El tema acerca de cómo está la estructura del hombre, ¿no? Cómo tiene todo una organización, digámoslo así, como si tuviera un organigrama, morfológico, ¿no? Y es muy cierto lo que has dicho, la cabeza se puso en una estructura por encima del corazón y por encima, obviamente, de la función sexual.
Y es algo que, por ejemplo, en las bestias, principalmente en los cuadrúpedos o incluso en los que se arrastran, los peces, incluso la posición que tienen las propias aves al vuelo, son todas al mismo nivel. Entonces eso me resultó muy interesante. Sí, a ver qué enseñanza le sacarían, siguiendo este hilo que venimos mencionando, si Dios nos creó con dos oídos y una boca. Perdón, no te escuché bien. Claro, digo, siguiendo este concepto de que Dios hizo todo perfecto, y si Dios no nos puso un ojo en la punta del dedo ni otro en la punta, o sea, lo hizo todo perfecto. ¿Por qué piensan que Dios nos hizo con dos orejas, dos oídos y una boca? Mm, la verdad no lo había pensado, ¿eh? Quizás para que escuchemos más de lo que hablamos. Muy cierto, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Que observemos más igual, ¿no? Por eso los dos ojos, que observemos más Exacto. de lo que tenemos que... Sí, es cierto. Interesante, ¿no? Sí, fíjate que esta parte, pues pocas veces toca en la Torá, normalmente se usa en como algunas reflexiones por parte de los Midrashim o por algunas reflexiones de algún sabio, pero nunca se ha puesto uno a analizar esa parte, ¿no? De cuando dice, hicimos al hombre a semejanza, bueno, el Eterno hizo al hombre a semejanza de él, ¿no? O sea, pero ¿qué significa eso, no? ¿Cómo Eh, está estructurado eh, eso? Es algo muy eh, interesante. Hermano, queda un minuto, se va a cortar. Yo voy a poner el link en el grupo a los que les interese, podemos ir hablando. Si no, damos por finalizado acá los que